12 cosas que no deberías hacer para nada al armar tu PC, sea gamer o no gamer. Pasamos con la intro. Problema número 1. Gastar demasiado dinero en uno o más componentes. Si bien este no es un problema que los gamers cumplamos con el requisito, hay demasiadas personas que cumplen con este problema, que tienen este problema, y es que gastan mucho dinero en una cosa o en varias cosas, pero se les va todo el presupuesto en esas cosas. El problema aquí es el siguiente, que la gente normalmente tiende a pensar que por comprar lo más caro siempre es lo mejor, cuando en verdad no siempre es así. Pongamos el ejemplo, una RTX 3090. Ok, es profesional. Y pongamos la RTX 3080. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una diferencia mínima del 10% en la media de casi todo en todos los apartados. En gaming, en productividad, en miles de cosas. La RTX 3080 es 10% menos eficiente que la RTX 3090. Pero, ¿qué tenemos aquí? Que la RTX 3080 cuesta tan solo $719, $720 de precio de referencia, y la RTX 3090 tiene un precio de $1530. $1530 es un precio muy desorbitado, y la verdad, para tener solo 10% de diferencia en casi todos los aspectos, si no es que en todos, es una pérdida muy grande de dinero. Y pues bueno, ese es el ejemplo número 1 y el tema número 1. No gastar mucho dinero en un solo componente. Error número 2. Problemas de espacio. Bien, varios tenemos en cuenta el problema que esto puede significar, y es que no medir bien una cosa, una pequeña cosa, ya sea el disipador, ya sea, no sé, si es un all-in-one, pues también no medir el radiador, no medir pues como tal las medidas, y chequear todo lo demás. Esto lo digo exactamente por el radiador o por las refrigeraciones líquidas que ya venden las marcas. Y es que sí, hay muchas ocasiones en las que las personas no miden o no tienen en cuenta las medidas del gabinete en el que van a poner y ordenar todos sus componentes, y el método de disipación que vayan a usar respectivamente, sea una disipación por torre, que son disipadores muy grandes, muy gordos, y que tienen que tener un espacio que literalmente el gabinete tiene que ser muy gordo, muy ancho, para que pueda caber ese ventiladorzote en este caso, o bien una refrigeración líquida, que bueno, esta es un poco más fácil de identificar y de diferenciar, porque trae su radiador, trae sus ventiladores, trae su bloque, es un poco menos estorbosa por el bloque. Entonces la idea es la siguiente, la idea es medir, tomar las medidas, meterte a la página oficial del vendedor del gabinete y pues bueno, verificar las medidas y todo lo que te ofrece el gabinete. Pero sí, ese es el problema número 2, y es que bastante gente no mide, no calcula, no tiene las medidas exactas de sus componentes y el gabinete en el que los van a poner. Pasamos al siguiente punto. Problema número 3. Elegir componentes que no cuadren, que no funcionen. Que haya un mínimo o máximo cuello de botella, cuello de garrafón, cuello de jirafa, como le quieran llamar. Y sí, también yo sé que ustedes me van a ver extrañado, me van a
preguntar aquí abajo en los comentarios, que los estaré leyendo obviamente, me van a preguntar ¿por qué estos problemas siguen saliendo a la luz? Pues bueno, mucha de esta gente a veces es nueva en el mundo de las computadoras, en el mundo del gaming y del mundo del ensamblaje de tu propia computadora. Entonces luego se pasa por alto el hecho de escoger componentes que queden bien, que no hagan cuello de botella, que sean compatibles. Esa es la palabra, compatibilidad. ¿Ok? Es como escoger, no sé, un Core i5 10400F para una B550 de socket para AMD. Exactamente ese ejemplo. Siempre verifiquen que el componente sea el adecuado con otro componente. No sé, justo ese ejemplo, la placa madre con el procesador. Chequen siempre que el procesador y la placa madre sean compatibles, que siempre queden bien. Que sean socket de la empresa que van a comprar el procesador. Si el procesador es Intel, que la placa sea de socket Intel. Si la placa es AMD, que el procesador sea AMD. A pesar de todas las generaciones que han pasado, se sigue manteniendo el socket AM4, que eso es algo positivo gracias a AMD. Y bueno, no hay tanta diferencia. Pero siempre verifiquen que el procesador y la placa madre sean compatibles. Ese fue el punto número 3. Punto o error número 4. El error de acomodar muy pronto la placa madre en el gabinete. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un error que suena un poco normal. Y es que suena muy lógico. Suena muy lógico tener el procesador puesto, las RAMs puestas y ya, o el SSD también puesto, el M.2 puesto, y ya meter la placa madre al gabinete. No chicos y chicas también, no siempre tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque si tú metes tu placa madre en tu gabinete muy rápido, así a los 10 minutos de que ya pusiste el procesador, RAMs, SSD M.2 y ya, pues básicamente te faltan cosas. Por ejemplo, meter la fuente de poder y ir acomodando previamente los cables antes de poner la placa madre. ¿Qué pasa si hacemos si básicamente acomodamos la placa madre antes de acomodar todos los cables y todo? Bueno, no pasa mucho más allá de que nos cueste más trabajo, más esfuerzo poner los cables adecuados en las zonas específicas de la placa madre. Por eso es lógico, es normal, es muy útil pasar los cables y acomodar los cables previamente, previo a poner la placa madre en el gabinete y colocarlo en sus postes, etc. Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo, el cable del CPU. ¿Qué pasa? El cable del CPU va por arriba, es un cable de 6 pines, va por arriba a la izquierda de tu gabinete. Cuando tú lo ves así y le quitas la ventana lateral y tú lo ves así, está el hueco de la correspondiente de la placa madre, y arriba a la izquierda debería tener un agujerito pues para pasar ese cable. Si tú pones la placa madre, ese orificio por el que puede pasar el cable del CPU fan va a estar literalmente tapado, y no se va a poder acceder a él muy fácilmente. Entonces la idea es esa: colocar todos los componentes afuera, la placa madre, acomodarla bien y todo, y todos sus componentes que van adentro, van con la placa madre, acomodarlos encima de la caja, que es como antiestático y todo, y después acomodar la fuente de poder, atornillarla, etcétera, y poco a poco ir pasando los cables previo a colocar la placa madre. Ese fue el problema o el punto número 4. Problema número 5: colocar algún componente donde no vaya. Yo sé que esto va a sonar un poco what the fuck,
porque sí, muchos saben en dónde va cada componente, incluso se ven algunos tutoriales de cómo armar tu PC, que bueno, les dejo por aquí en la tarjetita algunos de esos videos por donde que puedan ustedes ver para saber pues literalmente cómo armar una computadora. Pero hay un problema, y es que por ejemplo en varias placas madre vemos puertos M.2 disponibles y son diferentes, son totalmente diferentes. Pongamos aquí en este momento una B550. En la parte de arriba tiene el primer puerto M.2. El problema aquí es el siguiente, que ese es generación 4, PCI Express generación 4. Ok, y debajo, en esa misma placa madre debajo, tenemos el otro M.2, el otro puerto M.2 PCI Express. Ojo, este es PCI Express 3.0. Aquí tenemos un problema. Es la diferencia de tecnologías. El PCI Express 4.0 es más rápido por cosas muy lógicas. Suena y es más rápido que el PCI Express 3.0. Es una nueva tecnología, es más rápida, es más eficiente, etc. ¿Qué pasa si nosotros compramos un SSD generación, no sé, 4? Generación PCI Express 4.0. Y lo ponemos en el de abajo, en el SSD M.2 PCI Express 3.0. Pues no va a pasar nada más que va a ir más lento el dispositivo. Al ser una generación anterior, es compatible, sí, pero el problema es que no se aprovecha. Como las tecnologías del PCI Express generación 4.0. Hay diferentes tecnologías o hay nuevas tecnologías que habían en el PCI Express 3.0. Pues si tu SSD es generación 4.0 no se van a aprovechar en el generación 3.0. Entonces tomen muy en cuenta eso. No me alargo más porque es algo muy sencillo, pero es un problema muy común a día de hoy. Entonces investiguen muy bien, chicos y chicas. Y también dejo aquí arribita, en la parte superior derecha, dejo pues tarjetas de videos que sirvan para cómo armar tu PC gamer. Procedamos al paso número 6. Bueno, al problema número 6. Problema número 6. No gestionar bien el cableado. Yo sé que esto está muy bien dicho y muy bien afirmado por distintas personas públicas, distintos personajes públicos, como en este caso Jean Paul o Nate Gentil, que el cableado, incluso por Tecnoreviews también, que el cableado no es más, bueno, el orden del cableado no es más que algo estético, algo a la vista. El tema es el siguiente, que si nosotros queremos cambiar algún componente y no tenemos una fuente de poder 100% modular o full modular, el problema es el siguiente: si no ordenamos los cables, no vamos a saber qué cable es de qué cosa. Así que, pues nada, pasemos al problema número 7. Problema número 7. Elegir un gabinete con muchos cristales templados y con poca entrada de aire o flujo de aire. Bien, este es un problema demasiado común. De hecho, hasta Jean Paul ya hizo un video acerca de esto, de cómo escoger bien tu gabinete. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se dejan guiar por la estética bonita. Dices, ¡oh! ¡Qué gabinete tan hermoso! ¡Qué gabinete tan precioso! ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente: el airflow. No hay flujo de aire. No entra aire. Literalmente, si tienes un 5950X, un Ryzen 9 5950X, tienes una RTX 3090 y no sé qué más tienes. Tienes RAMs muy calientes, a altas frecuencias, no sé, 4400 MHz. Y tienes un SSD NVMe M.2 generación 4.0 sin un de estos shield que se usan para enfriar los M.2. También tienes un problema muy grande, y es que literal no hay entrada de aire frío. No hay cómo se pueda enfriar como tal los componentes.
y ahí tienes un grave problema. Entonces verifiquen muy bien que tenga sus respectivas rendijas por donde entre el aire en su gabinete. Si entre más abierto el gabinete, mejor. Y bueno, mejor porque entra mucho aire limpio, mucho aire frío en este caso, y es más fácil que se enfríen los componentes. Ese es el problema número 8, que pasa mucho. Entonces, mucho ojo ahí también. Pasamos al punto número 9. Bien, ya compraste todos los componentes y ahora nada más queda aplicar la pasta térmica al procesador. Una de dos: o ya viene preaplicada en el disipador, ya sea en el de torre o en el bloque de la refrigeración líquida, o dos, te la tienes que aventar tú. Bien, ¿qué procede cuando te la tienes que aventar tú? Tienes que poner la pasta térmica, obviamente. Y esto, ¿de qué manera efectiva lo podemos realizar, lo podemos hacer? Hay una manera, la cual es, si tu pasta térmica viene en un tubito, pues haces una pequeña como inyección muy suave, muy suave, y dejas un pequeño granito de arroz. En este momento les está apareciendo un video más o menos de cómo deberían hacerlo. Este es el problema, básicamente el que voy a mencionar. Y es que si pones excesiva pasta térmica, se puede caer. Literalmente al ser pues presionada esta pasta térmica, se puede salir por las orillas y puede afectar a los microcomponentes que estén en la placa madre. Sí. Ese es un problema muy extremadamente común y muy riesgoso, así que mucho ojo ahí también, demasiado ojo, yo diría incluso los dos ojos ahí encima. Y pasemos al problema número 9. Problema número 9: aplicar cada uno de los ventiladores mal, en la orientación equivocada. Bien, ¿qué pasa? Este es un problema bastante común. Bueno, hay una explicación un poco sencilla. Y bueno, es bastante sencilla. El tema es colocar los ventiladores con la parte que se va a expulsar el aire. Bueno, tenemos las aspas. Cuando se ven las aspas, es que no sé cómo describirlo. Bueno, supongamos que aquí tenemos el ventilador. La parte de acá es por donde están las aspas, la parte limpia. Y por acá es por donde se ven como las partes de plástico. Bueno, esas partes de plástico, la parte de atrás del ventilador básicamente, que también vienen como unas etiquetitas a veces, una etiquetita chiquita. Ahí es donde va a succionar el aire. De ahí es donde va a pasar el aire de acá para acá. Pero me he explicado bien. De todos modos, durante toda esta explicación hubo un video, o espero lo haya. Entonces va a ser un poco más sencillo de que gráficamente ustedes lo reconozcan y pues yo nada más sirva como complemento. Pero bueno, ese es el problema número 9, el problema que también pasa muy seguido y me pasó en un caso muy cercano. Espero a mí nunca me pase, pero si me pasa también lo comunicaré, obviamente. Incluso en un video se podrá ver. Y bueno, pasemos al problema número 10. Problema número 10: colocar mal las memorias RAMs. Esto es un problema común, no voy a decir ni muy común ni muy poco común, porque es común, está en medio, o sea, pasa, pero no. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces las personas creen que con colocar las RAMs así, porque sí, o sea, pues sin leer nada del instructivo ni saber la tecnología del dual channel, lo que tenemos que hacer en la placa madre, cuando hacemos un zoom acá bien intenso al lado de las RAMs, vemos que está escrito con palabras A1, B1, A2, B2. Que bueno, en este caso si tu placa madre tiene 4 slots de RAMs, pues obviamente va a ser eso. Si nada más tiene 2 slots de RAMs, pues con que pongas las dos en esos dos, con que pongas las 2 RAMs, si es que vas a poner 2 RAMs en esos 2 slots, ya se va a activar el dual channel.
¿ok? Ahí no hay problema. Pero pongamos el ejemplo de que tienes una placa madre con 4 slots de RAM. El problema es el siguiente, que al tener 4 slots no sabes cuál es. Entonces, o bueno, cuáles son los que activan el Dual Channel. Lo que tienes que hacer es mirar a la placa madre, tomarle una fotografía y ver que dice A1B1, A2B2. En donde esté marcado con una estrellita, pon tú que en Intel normalmente es A1 y B1. Está en el 1 y el 3, en los slots 1 y 3 de las RAMs. En el 2 y en el 4 están deshabilitados básicamente. Y en AMD es al revés, están en el slot 2 y en el slot 4 de las memorias RAMs. Espero les sirva y vamos al problema número 11. Ya casi nos acercamos al final. Problema número 11. No comprar las mismas RAMs o las RAMs con las mismas especificaciones. Volvemos un poco a los primeros puntos que eran acerca de comprar, pero es muy importante esto y lo menciono porque en el problema anterior, en el problema número 10, hablábamos de un ejemplo de las RAMs. Entonces esto también es muy importante y es algo que muchas personas cometen, incluso yo que estoy en grupos de Facebook de PC Gaming. Los veo, los leo y intento responder casi siempre. El tema es el siguiente: compras una RAM HyperX a 2666 MHz, esa es su velocidad, y un stick de 8 GB. Y compras otro, o ya tenías en casa otro modelo de RAM, no sé, una Corsair Vengeance LPX a 3600 MHz, de 8 GB también. ¿Cuál es el problema? El problema es que una siempre va a mandar. ¿Cuál va a ser esa una? La que tiene menor frecuencia. En este caso, como son diferentes en cuanto a velocidades, la de 3600 MHz va a bajar su velocidad para... Bueno, automáticamente la placa madre, bueno, la BIOS lo acomoda y acomoda la RAM de 2400 MHz junto con la de 3600. Entonces la de 3600 va a bajar sus velocidades para acomodarse con la de 2400 MHz. Entonces casi siempre procuren que, aunque no sea la misma marca la que compren, que tengan las mismas velocidades de RAM. Puede que tengan, no sé, un módulo de 16 GB y un módulo de 8 GB de RAM, pero que tengan la misma velocidad de 3200 MHz. Pues con eso funciona perfectamente porque se mantiene la velocidad. Como ambas tienen la misma velocidad, se va a mantener así y la velocidad normal de las RAMs va a ser de 3200 MHz. Siempre verifiquen que las velocidades de sus RAMs que tengan en este caso sean compatibles, o sea, sean las mismas, básicamente. Vamos al final del video. Bueno, no al final del video, pero vamos al último punto. Al último punto y más difícil de todos. En un momento más lo van a escuchar. Procedamos a ello. Punto número 12. Ya terminaste de ensamblar tu computadora, ya verificaste que todo esté malditamente bien en tus compras. Bueno, este es el siguiente problema. Cierras el gabinete y vas al botón del gabinete para prenderlo y ves que no prende nada. Te sacas de onda, empiezas a paniquearte, tienes un shock, te quedas en blanco y te explota la cabeza. Bueno, no tiene que ser así específicamente. Y el tema es el siguiente: siempre verifica conectar todo el cable necesario en su lugar. Por ejemplo, hay cables del panel frontal, de los USBs, del botón de reset, bueno, de reinicio, el botón de power o de prender la computadora, las entradas jack y bueno, y la otra que es del micrófono. Pues también siempre tienen que conectar sus cables donde sea que vayan. Por ejemplo, el cable del CPU siempre en la placa madre está arriba a la izquierda y es el cable que alimenta al procesador. El de 24 pines normalmente está arriba a la derecha de la placa madre, casi en medio. Y ese es uno de 24 pines, es uno grande y muy gordo.
y ese alimenta la placa madre. Y así, los más difíciles son los cables de audio y los cables del panel frontal, que es el botón de encendido y el botón de reinicio. Siempre verifiquen dónde están. En la placa madre normalmente vienen abajo a la derecha, casi a la esquina, y vienen especificados. Pueden sacar su cámara, pueden tomarle una foto, y en las letras, abajo hay unas letras en blanco casi siempre, que son las que indican para qué sirven esos pines. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación. De todos modos no se pueden equivocar, porque si ustedes intentan conectar un pin o insertar un pin, bueno, un cable en un pin donde no va a entrar, obviamente. Entonces no lo intenten forzar, mejor saquen y verifiquen bien dónde va ese cable. De hecho, ese cable, incluso en la puntita, como cuadradita, va a tener su respectivo nombre, en dónde va. Entonces siempre pueden verificar y afirmar en dónde va, tanto en la placa madre como en el cable. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado, les haya servido y los informe sobre todo, porque a veces hay cierta desinformación en el mundo del gaming y en el mundo de las computadoras, no solo del gaming, sino en general. Entonces, pues bueno, espero sirva y les sea de su agrado. Espero apoyen este video con un mega like. Pongamos una meta: 15 likes a este video. Yo sé que se puede cumplir, claro que se va a cumplir, porque ustedes son unos pros que apoyan, que siempre vayan a apoyar en todo momento. También no se olviden de suscribirse para que pues a mí me motiven más a seguir creando contenidos como este. Y en la caja de comentarios no se olviden comentar cualquier cosa que comenten, va a ser de apoyo, porque el video va a poder llegar a más bros como ustedes. Entonces pues, serviría mucho que comenten en los videos, más en este video. Y pues ya, sin nada más que añadir, yo soy ya el bro. Se me cuidan, se me lavan la carita, se me lavan los dientes. Bye, bros.